El día de hoy, continuando con los cursillos, vamos a hablar sobre tratamiento de lumbalgia. Entonces, ¿a qué se llama lumbalgia? Se llama el dolor localizado entre los rebordes costal inferior, ¿no? Y los pliegues glúteos. Y se puede acompañar de dolor en una o ambas extremidades inferiores o puede estar asociado a síntomas neurológicos. Es el dolor más prevalente en la consulta externa, ¿no? Y es causa principal de limitación en menores de 45 años. Se dice que el 65-80% de la población va a presentar dolor lumbar en algún momento de su vida. Es más frecuente en mujeres, ¿no? Y la duración y cronicidad en general tiene un buen pronóstico, ¿no? Remite el dolor lumbar agudo al 90% en las 8 semanas y solo el 10% se cronifica. Entonces es importante explicarle al paciente cuando viene con dolor lumbar que la mayoría remite, ¿no? Y a veces no es necesario hacer una prueba de imagen adicional, ¿no? Simplemente es educación del paciente. Vamos a ver. Entonces, ¿existen algunos factores de riesgo para tener lumbalgia? Sí, ¿no? Factores genéticos como la escoliosis congénita, la espina bífida oculta, factores biofísicos como el embarazo, la obesidad, comorbilidades como por ejemplo espondiloartritis. Ya algunos tienen alguna idea de que uno de la sintomatología principal de esta enfermedad es la lumbalgia inflamatoria, ¿no? También puede haber antecedentes de fracturas vertebrales por fragilidad en el caso de osteoporosis severa, ¿no? En adultos mayores, que tengan antecedentes de cáncer, ¿no? Con metástasis ósea, ¿no? Entonces es importante averiguar sobre las comorbilidades. Factores sociales también. En algunos trabajos es necesario estar en una posición por mucho tiempo. Por ejemplo, los choferes, ¿no? De larga, de largas rutas, ¿no? Los que manejan buses, es muy frecuente encontrar este tipo de patología en ellos, ¿no? Y factores psicológicos también. Se ha encontrado que los pacientes, por ejemplo, con ansiedad, con depresión tienden a hacer la lumbalgia crónica, ¿no? Entonces, antes de pasar al tratamiento en sí, vamos a hacer un pequeño recuento de la anatomía y la semiología de la columna lumbar. Recuerden que la columna lumbar está compuesta por 5 vértebras, ¿no? Cada una de las vértebras tiene un arco anterior, como vemos acá en la imagen, que está principalmente conformada por los cuerpos vertebrales, que es un cuerpo vertebral en comparación a los otros cuerpos vertebrales de la columna dorsal y cervical, es un cuerpo vertebral prominente, con de forma riñonada, como vemos acá, ovalada, ¿no? Porque va a soportar más peso, ¿no? Ese es el arco anterior. El arco posterior, vamos a ver las láminas que vemos acá. Que estoy señalando en el puntero. Y también las apófisis espinosas, ¿no? Que están justo en la parte posterior. Y en la parte lateral, uniendo estos dos arcos, están los pedículos, ¿no? Está la apófisis articular superior e inferior de cada vértebra y está también la apófisis transversa o el proceso transverso. Recuerden que la apófisis articular inferior de una vértebra con la apófisis articular superior de otra vértebra forman una articulación, que es la articulación interapofisiaria, ¿no? Zona importante de afectación en pacientes mayores de 50 años, la mayoría sufre de artrosis en esas articulaciones y eso se llama espondiloartrosis, ¿no? También dentro de los aparatos del sostén de la columna vemos a los ligamentos. El ligamento longitudinal anterior, que pasa por los cuerpos vertebrales en la cara anterior de los cuerpos vertebrales y también pasa por la cara anterior de los discos intervertebrales, como vemos acá en la imagen, ¿no? También tenemos al ligamento longitudinal posterior, ¿no? Por la cara posterior de los mismos. Y también tenemos al ligamento amarillo que pasa por la cara anterior de las láminas, ¿no? Cubriendo a las láminas. Y también hay ligamentos interespinosos entre las apófisis espinosas, ¿no? O ligamentos supraespinosos que pasan por encima de las apófisis espinosas, ¿no?
Aquí también otro aspecto importante es el disco intervertebral, que, que en el centro tiene un núcleo pulposo, ¿no? Que es rico en agua, ¿no? Y un núcleo, perdón, y un anillo fibroso que está rodeándolo de forma periférica, ¿no? También es importante, ya hablando acá en esta vértebra que nos muestran en corte transversal, es importante delimitar también el ligamento amarillo que se evidencia acá, porque hay algunas patologías de engrosamiento del ligamento amarillo que pueden provocar también compresión de la raíz nerviosa. También recuerden que a este nivel en la columna, en el canal vertebral, no encontramos casi contacto con la médula espinal. En L1 termina el cono medular y luego empieza la cola de caballo, eso que son solo raíces nerviosas. Entonces es muy difícil acá encontrar sección medular, salvo que hay alguna patología entre D12 y L1, ¿no? Es más bien síndromes de atrapamiento de la cola de caballo, ¿no? O también síndromes de atrapamiento de la raíz nerviosa, ¿no? A nivel de la salida, ¿no? A nivel del canal intervertebral, que es a este nivel, ¿no? En su salida. Puede haber signos de atrapamiento. Y para más o menos recordar que al final, después de la columna lumbar, tenemos la parte del sacro, ¿no? Que son vértebras que están fusionadas, si no tienen movimiento, ¿no? Con el coxis también al final, ¿no? 5 vértebras sacras y 3 a 4 vértebras coxígeas. Al final, las articulaciones sacroiliacas van a unir al sacro con ya el hueso ilíaco, ¿no? Que forma parte del hueso coxal, ¿no? Esta es la articulación sacroiliaca. Ahora, la etiología de la lumbalgia es de la mayoría de los casos, es inespecífica. No se logra encontrar una etiología, ¿no? Porque, bueno, y al final solo se le da tratamiento, ya que la mayoría tiene un buen pronóstico, ¿no? Hemos dicho que el 90% de los casos mejora o remite a las 8 semanas, pero hay un porcentaje pequeño que sí tiene una etiología que es grave, menos del 5%, y menos grave, menos del 10%. Dentro de la etiología grave tenemos al síndrome de cola de caballo, que, que es una emergencia, ¿no? Y que se necesita un diagnóstico temprano para evitar secuelas a largo plazo, ¿no? ¿Qué síntomas va a presentar este paciente? Parestesias a nivel de la pelvis, en la región inguinal, en silla de montar, algunos le llaman, y también va a presentar disminución de fuerza muscular en miembros inferiores asociado a alteraciones tanto en cuanto al control de esfínteres, esfínter urinario, ¿no? Puede tener incontinencia urinaria o retención urinaria, o también el control de esfínter anal, ¿no? Diarrea, estreñimiento, pueden tener estos pacientes. Entonces es importante esta patología porque se necesita hacer la descompresión quirúrgica, ¿no? Entrasal a este paciente, porque si no, si es que ya recibe tratamiento, luego es muy frecuente que ya el paciente termine con secuelas, ¿no? La otra patología importante que hay que descartar es el cáncer metastásico, sobre todo si tiene algún cáncer que se sabe que hace metástasis ósea, ¿no? Como el cáncer de mama, el cáncer renal, cáncer de pulmón también, ¿no? Que se sabe que puede hacer metástasis ósea. Entonces, con cuidado cuando hay un paciente ya con esa comorbilidad y que presenta lumbalgia, ¿no? Que es un dolor lumbar muy intenso, generalmente de predominio nocturno, tanto de características mecánicas como inflamatorias. De ambos puede presentar este paciente. Abscesos epidurales espinales, sobre todo si hay antecedente de un procedimiento que se haya hecho en la columna, ¿no? Un antecedente quirúrgico, o si tiene el antecedente de estar inmunodeprimido, ¿no? O recibir drogas endovenosas, ¿no? Y que a partir de un proceso infeccioso en otra zona, ¿no? Ya sea infección urinaria, ¿no? O neumonías, puede llegar la infección hacia la columna, ¿no? Entonces aquí el tratamiento obviamente sí es importante, ¿no? Hay que darle tratamiento antibiótico y si hay abscesos, incluso hay que drenar los abscesos. Por eso es importante
hacer el diagnóstico oportuno de estos pacientes para evitar las secuelas a largo plazo, ¿no? Que se puede complicar, sí, con atrapamientos nerviosos, ¿no? A nivel de la columna. Osteomielitis vertebral también, ¿no? Porque es un proceso infeccioso. Ambas pueden, aparte, ¿qué características? Aparte de las características del paciente que hemos dicho, ¿no? Aparte de eso va a presentar, obviamente, el paciente se puede presentar tóxico, con fiebre, ¿no? Malestar general. Todos esos son signos de alarma. Menos graves están las fracturas vertebrales, ¿no? En pacientes, si no está asociado a traumatismos, en jóvenes, en pacientes adultos mayores con osteoporosis, entonces puede haber fracturas por fragilidad. La columna lumbar es una zona muy frecuente. Hernias discales, generalmente en dolores lumbares asociados a parestesias en miembros inferiores en jóvenes, ¿no? Radiculopatías, estenosis espinal, esto más se ve en pacientes adultos mayores, ¿no? Con algo ya sea artrosis de la columna, eh, también puede ser hernias discales ya complicadas, que pueden provocar la estenosis del canal espinal. Y la espondilitis anquilosante, que es menos grave, pero sí es una enfermedad crónica que necesita tratamiento, ¿no? Porque si no, también el paciente puede quedar muy limitado si no recibe tratamiento de forma oportuna, ¿no? Mira, acá es un ejemplo de causas de estenosis del canal. Por ejemplo, puede ser engrosamiento del ligamento amarillo, como vemos acá. Puede ser por una hernia discal, ¿no? Puede ser por, acá hipertrofia de la articulación, perdón, de la apófisis articular superior, en este caso. Obviamente que acá debería articularse con la apófisis articular inferior, ¿no? Y formar la articulación interapoficiaria. ¿En quién podemos ver hipertrofia? Más que hipertrofia, no puede haber también formación de osteofitos, ¿no? Por la artrosis y causar esta compresión de la raíz nerviosa y causar radiculopatía, ¿no? Otra patología que no había mencionado es la espondilolistesis, que es la pérdida, ¿no? De la continuidad que vemos generalmente. La columna lumbar es continua, ¿no? L3, L4, L5 siguen una línea continua y se continúa con el sacro. En este caso hay una pérdida de continuidad. ¿Por qué? Porque se desplaza la L5 sobre el S1. En este caso es una listesis anterior, ¿no? Se está desplazando hacia adelante. Y la causa de este desplazamiento es una fractura de la pars interarticular, ¿no? En este caso, de fractura a nivel de la apófisis articular, en este caso inferior, ¿no? Se ha fracturado y por eso ha hecho que se desplace. Eso generalmente pasa después de un trauma en jóvenes, pero en pacientes adultos mayores puede pasar eso, no necesariamente asociado a fractura, pero puede ser por luxaciones que se pueden ver secundarias a espondiloartrosis. Entonces el paciente puede presentar este desplazamiento de la vértebra, ¿no? Generalmente lo más frecuente es hacia anterior, ¿no? Una listesis anterior. Se ve eso también bastante en pacientes que cargan mucho peso, estibadores, y también en obesos o embarazadas también pueden hacer eso. Otras etiologías ya menos graves, mucho menos graves, son cambios degenerativos en la columna, como espondilosis, que son osteofitos a nivel de los cuerpos vertebrales, escoliosis y persifosis, que también causan lumbalgias, ¿no? La angustia psicológica es muy importante, ¿no? Porque el paciente generalmente tiene dolor lumbar crónico, en pacientes ya sea con ansiedad, con depresión, tienden a cronificar la lumbalgia, ¿no? Por eso es importante preguntar sobre alguna comorbilidad asociada a la parte psiquiátrica. Y también hay dolor referido a la columna, ¿no? Hay algunas patologías que pueden provocar dolor referido a la columna. Dentro de eso están la espilonefritis, están también la pancreatitis, el aneurisma de aorta abdominal, ¿no? También. O problemas a nivel del tracto genitourinario, ¿no? Quistes anexiales, ¿no? Abscesos anexiales pueden provocar dolor referido a la columna lumbar. No todo es dolor en la columna lumbar. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, hay algunas condiciones asociadas que pueden dar lumbalgia, sí, también, como el síndrome piriforme, que es el atrapamiento del nervio ciático, ¿no? A nivel, ocupa su pasaje por el músculo piriforme. Recuerden que por detrás del músculo piriforme está el nervio ciático pasando, no se puede atrapar a ese nivel. Y
La disfunción de la articulación sacroiliaca también, sobre todo en pacientes con hiperlaxitud articular, pueden tener algún tipo de disfunción y también ese tipo de disfunción causarle lumbalgia. Y el síndrome de Bertolotti es en realidad la fusión de la apófisis transversa del E5 con el sacro. Entonces, eso es una alteración del nacimiento, que en algunos pacientes pueden ser asintomáticos durante toda su vida, pero hay algunos que pueden presentar lumbalgia, ¿no? Se diagnostica obviamente con una radiografía, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace la evaluación inicial de la lumbalgia? Hay que identificar señales de alarma que ya hemos mencionado. De fractura vertebral, obviamente la señal de alarma, si es en un joven, vamos a encontrar antecedente de traumatismo, pero si es en un adulto mayor, no necesariamente va a haber el traumatismo. Entonces hay que buscar si es que tiene ya el diagnóstico de osteoporosis previa, ¿no? Infección o cáncer en pacientes que tienen fiebre, síntomas generales, ¿no? Y el dolor lumbar ex mixto más durante la noche, ¿no? En síndrome de cola de caballo ya habíamos dicho la sintomatología, si hay disminución de fuerza en miembros inferiores, generalmente es agudo, ¿no? Tienen parestesias en silla de montar o anestesia incluso en silla de montar, ¿no? A nivel de la región inguinal y alteraciones en los esfínteres. En ellos, vamos, obviamente lo importante es descartar el síndrome de cola de caballo. Y las espondiloartritis, recuerden, característicamente da un dolor lumbar inflamatorio. ¿Qué quiere decir inflamatorio? Que se exacerba, ¿no? Con el reposo y que alivia con los movimientos. Y se puede asociar a rigidez matutina y asociar también a dolor en nalga, ¿no? Que puede ser unilateral o bilateral. Entonces es importante las características del dolor, sí. Mecánico, si es un adulto mayor, crónico por cambios degenerativos de la columna, ¿no? Más del 95% es por eso. ¿No? Si es agudo e intenso, en posmenopáusicas, fractura vertebral, dolor nocturno, infección o neoplasia. Hay que recordar eso. Inflamatorio, la espondiloartritis en general, ¿no? Entonces está la espondilitis anquilosante si es un varón joven, ¿no? Menor de 40 años. Irradiación a extremidades inferiores en adultos mayores hay que pensar en estenosis de canal. Da una pseudoclaudicación porque el paciente está caminando y tiene que pararse y inclinar la columna hacia adelante para mejorar el dolor. Y dolor tipo ciático, ya saben que es con parestesias, electricidad que va desde la columna lumbar hacia la parte posterior del muslo, pierna, hasta el pie, la región plantar, ¿no? Generalmente asociado en jóvenes, hernias discales o estenosis de canal en adultos mayores. Hay un tipo de dolor que algunos libros de reumatología lo describen, que es dolor esclerotómico no neurógeno, que se refiere al dolor parecido a la ciática, que es un dolor en la región lumbar, que se irradia en la cara posterior del muslo, el glúteo, ¿no? Pero generalmente no pasa por debajo de la rodilla ese dolor. Generalmente ese tipo de dolor lo dan las discopatías, si hay un problema de discartrosis también, problemas musculares como contractura muscular o también alteración de los ligamentos paravertebrales. Ya, entonces también hay que definir el tipo de lumbalgia, sí, nos va a servir para plantear también la etiología, ¿no? Aguda, hay que pensar generalmente las agudas, alguna fractura, si es que es adulto mayor, posmenopáusica, mujer posmenopáusica, aguda, fracturas vertebrales, y es cuando es menor a 4 semanas. Subaguda de 4 a 12 semanas o crónica mayor de 12 semanas. Acá también sirve la clasificación de las poliartritis. También hay algunos que solo la clasifican en aguda cuando es menor de 6 semanas y crónica mayor o igual a 6 semanas. También es otra clasificación. Ahora es importante también preguntar por otros síntomas constitucionales, habíamos dicho más asociado a infecciones y cáncer, ¿no? Síntomas neurológicos, ya habíamos dicho lo importante que es en las ciatalgias, ¿no? Problemas de compresión del nervio ciático o también puede ser importante en pacientes que se esté sospechando del síndrome de cola de caballo, ¿no? Desencadenantes, hemos dicho que hay algunos que mejoran con el reposo y empeoran con los movimientos, como esos son los dolores mecánicos, y en la lumbalgia inflamatoria más bien empeora con el reposo
¿no? Y mejora con los movimientos. Y es importante evaluar sobre antecedentes, y ya lo hemos dicho, ¿no? Y es importante también el antecedente de angustia social o psicológica o depresión, porque eso nos dice que probablemente el paciente requiera un manejo como una lumbalgia ya crónica, ¿no? No tanto como una lumbalgia aguda, porque ellos tienden a cronificar el dolor lumbar. Y es importante también los tratamientos previos, porque hay pacientes que han recibido múltiples antiinflamatorios, analgésicos, y a veces no hay mejoría, es que se ve más en las lumbalgias crónicas, ¿no? Para poder ofrecer el tratamiento adecuado en estos pacientes. Ahora, en el examen físico, igual que en todas las evaluaciones que ustedes conocen, se va a hacer inspección, movilidad, percusión y palpación, y acá es importante el examen neurológico, ¿no? Con algunas maniobras importantes para evaluar radiculopatías, como la SEGI, por ejemplo. Pruebas psicológicas se puede hacer, pero generalmente nosotros le derivamos a psicología. Miren, aquí en la inspección que podemos encontrar escoliosis, que es la desviación de la columna, como hemos visto en el plano ya sea derecho o izquierdo, ¿no? También encontrar signo en los niños, espina bífida oculta, como por ejemplo acá, ¿no? Que tiene un mechón de cabello en esa zona, que es un signo de espina bífida oculta, ¿no? O una mancha también en los niños, ¿no? Una mácula generalmente quimótica también es un signo, ¿no? De espina bífida oculta. También puede haber un hoyuelo, esos son ya casi en los neonatos, ¿no? Que son signos también de espina bífida oculta. La movilidad, la columna lumbar hace movimientos de flexión y extensión, como vemos acá, y también hace movimientos de lateralizaciones, ¿no? Derecha e izquierda, ¿no? Acá en la flexión puede llegar hasta los 90 grados y en la extensión 30 grados, y 30 grados más o menos, 35 grados las inclinaciones laterales, ¿no? Acá, por ejemplo, el movimiento lo está haciendo mal, tiene que estar pegado al muslo, ¿no? Generalmente le decimos a la basta del pantalón, ¿no? La palpación se debería hacer la palpación de todas las apófisis espinosas, ¿no? Y también de los músculos paravertebrales. Y dentro de algunas maniobras que podemos evaluar está el ASEG, hemos dicho que es para evaluar radiculopatías, que se evalúa con el paciente en decúbito dorsal, con la elevación de todo el miembro inferior con la rodilla en extensión, y es positiva cuando hay un dolor radicular cuando el ángulo es menor de 70 grados. Mientras más bajo se le hace el ángulo, más específico, más sensible es para evaluar radiculopatía, ¿no? En ese caso, el ASEGE evalúa el nervio ciático, ¿no? Pero recuerden que es L4, L5, S1, S2, hasta S3, ¿ya? Ese es el ASEGE. Generalmente, los que están más afectados es L4, L5 y S1, ¿no? Entonces es positivo cuando hay dolor radicular. Y dolor radicular se refiere a cuando hay parestesias en el miembro inferior evaluado, o también puede haber la sensación de electricidad, ¿no? Bragar se puede utilizar, sí, sobre todo para evaluar L4, L5 y S1, en la cual el paciente hace el mismo movimiento y se hace dorsiflexión del pie, como ven acá en la imagen, ¿no? Con la idea de provocar más irritación justo a nivel de esas raíces nerviosas. También podemos evaluar, sobre todo, ya les había mencionado que las que están más comprometidas a nivel del nervio ciático son las raíces del E4, L5 y S1. Y L4, si se dan cuenta, más o menos su recorrido es de la sensibilidad, es a nivel de la cara anterior del muslo, ¿no? Rodilla y un poco de cara anterior de la pierna, ¿no? Entonces, los pacientes pueden presentar parestesias a ese nivel, tienen problemas, si es que tienen o una afectación desde esa raíz, pueden tener problemas para hacer la extensión del cuádriceps, ¿no? Y no pueden colocarse en cuclillas, ¿no? Por eso se le pide al paciente que se coloque en cuclillas y luego se incorpore. Entonces el paciente se coloca en cuclillas y ya no puede pararse. Eso es positivo para una afectación de la raíz motora en este caso, ¿no? Del E4. Y puede haber disminución del reflejo rotuliano, ¿no? L5 involucra la cara posterior en el glúteo, si se dan cuenta, la cara externa del muslo, la cara externa
de la pierna y va hasta la región dorsal del pie. Entonces se encarga de realizar la parte motora, la dorsiflexión del primer dedo del pie y del pie mismo, ¿no? Entonces, si le piden al paciente que camine en talones, no va a poder caminar en talones cuando hay un compromiso de esta raíz, ¿no? Y en S1, toda la parte posterior, cara posterior del glúteo, muslo y también de la pierna y va hasta la planta del pie también, ¿no? Generalmente se encarga de la movilidad de la flexión plantar del pie con también la flexión plantar del primer dedo. Por lo tanto, el paciente no va a poder caminar en puntitas de pie. Entonces se le pide al paciente que camine en puntitas y no puede hacer ese tipo de movimiento. Y también el reflejo aquiliano va a estar reducido o ausente cuando hay un compromiso de esa raíz. Muy bien, dentro de los exámenes que nos pueden ayudar para evaluar la lumbalgia, ¿no? Está en laboratorio, hemograma, BCG, PCR, si pensamos en algo infeccioso, cáncer o también espondiloartritis, ¿no? Nos puede ayudar estos exámenes. Imágenes de radiografía, resonancia y tomografía solo se reserva para pacientes que estemos pensando que tienen una patología de fondo grave de los que hemos hablado. Recuerden, para fractura vertebral, por ejemplo, mínimo una radiografía, ¿no? Para problemas de síndromes de compresión nerviosa, como el síndrome de cola de caballo, resonancia magnética. Para problemas de cáncer, ¿no? Radiografía como primera opción, pero después mejor resonancia, ¿no? O incluso tomografía ya para ver el estadio del cáncer en el que se encuentra, ¿no? Nos puede ayudar en ese aspecto, ¿no? Pero principalmente radiografía o resonancia. Si queremos ver abscesos epidurales, ¿no? También nos sirve más la resonancia, ¿no? Pero nos sirve justo solo cuando estamos sospechando de alguna patología grave, ¿no? Y las pruebas electrodiagnósticas como la electromiografía más velocidad de conducción nerviosa, esto nos sirven cuando hay una discordancia entre las imágenes, ¿no? Y tu evaluación clínica. Ahí nos sirven para complementar. De repente en la evaluación clínica no tenemos problemas de raíz nerviosa, o sea, las hacemos pruebas para evaluar radiculopatía y es negativo, pero en la resonancia sí podemos ver algo de compresión y el paciente tiene síntomas. Entonces ahí nos puede servir la electromiografía. Entonces, como vemos, la obtención de imágenes en lumbalgia aguda, ya les habíamos mencionado, no es recomendado si es que estamos sospechando no tenemos una etiología específica. Si es que estamos sospechando en una etiología grave, de las que hemos mencionado, como fractura vertebral, como infecciones, ¿no? Abscesos, espondilodicitis, ¿no? Si estamos pensando en cáncer, en síndrome de cola de caballo, ahí sí pedimos nuestras imágenes. Pero si no pensamos en nada de eso y es una etiología inespecífica, entonces no está recomendado hacer de forma rutinaria para una lumbalgia aguda. En el caso de una lumbalgia subaguda, ¿no? Si no hay mejoría con el tratamiento y ya está con un tratamiento conservador 4 a 6 semanas, si no hay mejoría, se puede hacer una imagen, mínimo una radiografía. Si aparecen síntomas nuevos como por ejemplo problemas neurológicos, ¿no? O empeoran los síntomas, ahí también es importante, ¿no? Y si hay sospecha, por ejemplo, de cáncer, no mejora, ¿no? Y tiene factores de riesgo para cáncer, entonces también se puede hacer radiografía como mínimo. Y en sospecha obvia de espondilitis anquilosante también, si hay sospecha, a veces los pacientes refieren dolor lumbar, pero al final cuando le evaluamos es un problema de cadera, entonces ahí sí podemos sacar la radiografía de caderas. Y en la lumbalgia crónica se debería hacer imágenes a todos se debería mandar a hacer imagen, por lo menos una radiografía. Y ya pasamos recién a tratamiento. En el tratamiento se vamos a dividir en dos, en tratamiento de la lumbalgia aguda y tratamiento de la lumbalgia crónica. En el tratamiento de la lumbalgia aguda, el objetivo principal es el alivio sintomático a largo plazo. Perdón, a corto plazo, ¿no? Porque es lumbalgia aguda. Entonces, el enfoque inicial primero es un tratamiento, opciones de tratamiento es no farmacológico o también pueden, perdón, un momentito, chicos, perdón.
Entonces, como opción de tratamiento, tenemos tratamiento no farmacológico, AINES con opción relajante muscular y no, idealmente no le recomendamos que el paciente haga reposo, ¿no? Generalmente le decimos lo más pronto posible que se incorpore a sus actividades diarias. Entonces, dentro de la terapia no farmacológica, en realidad la terapia no farmacológica en este grupo, en el tratamiento de lumbalgia aguda, no tiene mucha calidad o los estudios no tienen mucha calidad, ¿no? Generalmente la calidad es baja o moderada, pero los que tienen, ¿no? Evidencia es el calor, ¿no? Compresas calientes, ¿no? O también se puede utilizar bolsas de semillas calientes porque reduce espasmos musculares. Los masajes también alivian el dolor. Acupuntura en realidad que tiene menos evidencia de todos, ¿no? La evidencia es limitada. Y la terapia de manipulación espinal que se refiere sobre todo, no sé si ustedes han visto, a terapistas físicos que hacen la movilización de la columna hasta que se escucha luego un chasquido, ¿no? Entonces, eso es muy frecuente, nosotros vemos en diversos videos, ¿no? Entonces, eso también puede estar indicado, pero también la evidencia es limitada, ¿no? Lo que tiene más evidencia es el uso de farmacoterapia, ¿no? Eso es lo que tiene más evidencias. Y aquí en estos pacientes no se recomienda hacer ejercicios, hay que recordar, o fisioterapia, excepto en pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar dolor lumbar crónico, ¿no? Como el paciente, por ejemplo, que tiene ya antecedentes de ansiedad, depresión, bueno, en ellos quizás ya se le puede indicar ya un programa de ejercicios. Entonces, la terapia que se indica es la farmacológica con periodos cortos, ¿no? De AINES, generalmente 2 a 4 semanas se indica un AINE, o sea, naproxeno, ibuprofeno, y ustedes conocen más, ¿no? Dentro de los selectivos, para COX-2 tenemos el Celecoxib, Etoricoxib, dentro de los no selectivos, naproxeno, ibuprofeno, ketoprofeno, diclofenaco va bien en las lumbalgias, ¿no? De segunda línea están la combinación con relajantes musculares, no benzodiazepínicos. Aquí les he resaltado los que utilizamos más en el medio, ¿no? La ciclobenzaprina, la clorzosazona, la orfenadrina, el piridinol también, que no está acá, no es lo que más utilizamos. En tercera línea están los opioides como el tramadol, ¿no? Y otros ya, para los que no responden, están los antidepresivos, los glucocorticoides sistémicos, ¿no? Anticonvulsivantes que también pueden ayudar, como la pregabalina, la gabapentina, ¿no? Agentes tópicos en realidad menos evidencia, ¿no? Entre otros. ¿Y qué es lo que debe incluir también en el manejo del paciente con lumbalgia? La educación al paciente. Es que si no tenemos sospecha de que se trate de un problema grave, entonces hay que indicar al paciente que probablemente el pronóstico es favorable y que va a mejorar. La mayoría de pacientes mejoran. Y hay que decirle, recomendarle que lo más pronto posible se reincorporen a sus actividades normales, a su trabajo, ¿no? Sin embargo, es importante también hablarles de los signos de alarma, ¿no? Si es que se empeoran y aparecen otros signos como fiebre, como disminución de fuerza en miembros inferiores, como parestesias en miembros inferiores, hay que otra vez acudir al control si empeora, ¿no? Entonces, eso es importante porque el paciente, usted va a venir a su consulta y le va a pedir de repente una imagen también. Pero doctor, ¿por qué no me saca una radiografía, una resonancia? En este caso es importante educarle que la mayoría, su pronóstico es favorable y la mayoría también de la etiología no es grave, ¿no? Entonces, pronóstico excelente y algunos incluso, solo un tercio buscan atención en la consulta, ¿no? La mayoría se automedica. El 70-90% mejora en las 6 a 8 semanas, pero sí puede haber recurrencias, pero las recurrencias también son el pronóstico favorable, ¿no? Ahora, en el caso de la lumbalgia subaguda y crónica se tratan iguales. Entonces, el enfoque inicial son consejos de autocuidado, generalmente se refiere a mejorar las posturas, ¿no? A un programa de ejercicio que idealmente debería ser supervisado más que independiente. Intervenciones también que abordan los factores psicosociales, ¿no? Y también se pueden dar periodos cortos, ¿no? De los tratamientos que habíamos mencionado en cuanto a la fisioterapia,
de manipulación espinal, acupuntura o masajes, ¿no? Que generalmente son el manejo del dolor en en medicina física y rehabilitación, ¿no? Ese es el tipo de tratamiento que ellos utilizan. Ahora, en el caso de la terapia farmacológica, a comparación al tratamiento de la lumbalgia aguda, ¿no? La terapia no farmacológica está más indicado que la terapia farmacológica. Pero si se combinan ambas, sí se ha encontrado que mejora los resultados. Eso es. Entonces, más que solo farmacológico, hay que también, en este caso, en la lumbalgia subaguda o crónica, siempre hay que dar terapia no farmacológica que se refiere a la fisioterapia. Sobre todo en los pacientes que tienen síntomas de dolor más severos, ¿no? Y la idea es que mejorar el dolor para que ellos participen de forma activa en los ejercicios, ¿no? Porque es la idea que ellos lleguen a hacer sus ejercicios, o que tengan un programa de ejercicios. Ahora aquí de primera línea siguen siendo los AINES, ¿no? En segunda línea ya cambia. Recuerden que los otros eran los relajantes musculares. Acá ya cambia la duloxetina como antidepresivo, por ejemplo. La amitriptilina también se puede utilizar. Pues sigue el tramadol, otros en relajantes musculares, ¿no? Que se pueden utilizar en estos pacientes. Ahora, si no mejoran, ya estamos hablando del tratamiento en pacientes que no tienen una causa definida grave, como hemos dicho. Recuerden que el tratamiento de la etiología ya definida como grave, como por ejemplo el síndrome de cola de caballo, que hay que hacer descompresión quirúrgica, la espondiloartritis, que hay que dar el tratamiento inmunosupresor, eh, en la parte de procesos infecciosos como abscesos epidurales, osteomelitis, espondilodicitis, que queda el tratamiento antibiótico, de repente hay que hacer algún drenaje. Eso se necesita un tratamiento que es tratar la enfermedad de fondo, ¿no? Eso es lo importante en estas patologías. Pero si se trata, por ejemplo, de discopatías, espondilolistesis, ¿no? Hernias discales, hay algunos que sí se puede, sí tienen tratamiento quirúrgico, sobre todo en pacientes que no mejoren con tratamiento conservador de terapia farmacológica y no farmacológica que habíamos mencionado, ¿no? Y y este, y que sea un candidato quirúrgico apropiado. Dentro del candidato quirúrgico apropiado está un paciente no obeso, obviamente, que idealmente eh, va a tener las posibilidades de hacer una terapia luego física adecuada, ¿no? Y cuando también en pacientes que su dolor está muy asociado a problemas psiquiátricos, a que no, cuando no hay disponibilidad de terapia cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, dentro de las intervenciones que se pueden practicar, ¿no? Pero como le digo, ya son como última opción. En el caso de cambios degenerativos del disco lumbar, ¿no? Es la fusión vertebral o una alternativa es el reemplazo del disco. Disquectomía también, disectomía abierta o microdisquectomía abierta, ¿no? En pacientes que tienen síntomas radiculares lumbares de al menos 6 a 12 semanas también. Laminectomía en pacientes que tienen estenosis espinal con síntomas persistentes, ¿no? Y fusión quirúrgica en pacientes con espondilolistesis ísmica, los que habíamos visto el desplazamiento, ¿no? Generalmente se indican cuando hay la listesis o el grado de listesis es más del 50% el desplazamiento con respecto a la vértebra inferior, ¿no? Ahí se indica la intervención quirúrgica, ¿no? Y eso es todo, chicos. ¿Alguna pregunta que tenga? Todo claro, doctora. Ya, muy bien, Camila. En realidad es un tema corto, pero sí es importante que ustedes sepan el manejo porque es un tema que lo van a ver de forma frecuente ya en su práctica como incluso médicos generales en su serum. Entonces es importante saber cómo tratarlo y identificar las etiologías graves para hacer las respectivas referencias, ¿no? Eso es importante para evitar sobre todo las complicaciones y secuelas a largo plazo. Muy bien, chicos, nos vemos mañana. Mañana creo que me toca cursillos también con ustedes. Eso sería todo, chicos. Gracias,